Bien. Fíjense que vamos a pasar a otra cosa que son los distintos niveles de pruebas. Y vamos a empezar esto con una pregunta interesante. Yo les doy esa función. INT sumar A y B recibe dos enteros y retorna la suma de esos dos enteros. Simple, ¿verdad? Es fácil ver que funciona bien, ahí no debería haber ningún bug, aparentemente. Yo les pregunto, ¿cómo probamos algo como esto? ¿Cómo lo probaría? Por ejemplo, si le pongo letras, no entero. No le puedes poner letras. No le puedes poner letras porque tienes un conjunto de tipos que te permite poner letras. Si fuese Python o PHP, que no tienes tipos bien definidos, quizás sí. O sea, podrías tener una función que solo va a tener A y B y que le puedes pasar cualquier cosa. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de Java o de C++, tienes, digámoslo así, un sistema de tipos, se llama, que te salva de ese tipo de cosas. Yo pondría el número negativo y un cero. Buscaríamos un conjunto de números, ¿sí? Probaríamos con menos 1 y menos 1, menos 1 y menos 2, 0 y 0, 1 y 0. Buscaríamos un par de cosas. Por supuesto que no lo podemos probar con todo el dominio de la entrada, pero buscaríamos con un conjunto de datos hasta que nos sintamos cómodos de que eso se supone que debería funcionar bien. ¿Ok? Por ejemplo, sería interesante probar con dos enteros muy grandes. ¿Qué sucedería con dos enteros muy grandes? ¿Se les ocurre? Un desborde, por supuesto. ¿Okay? El resultado no podría ser contenido en un entero. ¿Por qué fue que el cohete del Ariane se volteó? ¿No? Entonces uno dice, hacer pruebas es difícil, pero cuando uno ve cosas como estas, ¿okay? Uno podría pensar, pero ya va, ¿por qué es tan difícil hacer pruebas? Probar que eso funcione es bastante trivial. ¿Okay? Bueno, la pregunta de las 500.000 lochas realmente es cómo probamos algo como esto, donde cada caja allí representa un componente particular o inclusive un conjunto de componentes particulares. Tengo la interfaz de usuario y tengo un conjunto de cajas que me muestran la lógica que implementan la lógica de negocios. ¿Okay? E inclusive tengo unas bases de datos que son aplicaciones en sí mismas. E inclusive tengo quizás un módulo, un componente que envía correo, que además utiliza un servidor de correo para poder enviar correos. ¿Okay? Y además tengo quizás aquí un componente que se integra con otra aplicación. Entonces el punto es que probar esto es sencillo. Probar esto quizás no es tan sencillo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar en un conjunto de tipos distintos de pruebas. ¿Okay? En pensar en las pruebas según su alcance. Y de nuevo estamos regresando a este diagrama. ¿Okay? Es parte de este diagrama. Estamos básicamente aquí probando según el grano de componente. Fíjense que ya hemos hablado de esto, del conocimiento de código, ya hemos hablado del nivel de automatización, ¿okay? Hemos hablado muy brevemente de esto y no vamos a entrar más en detalle, y ahora estamos hablando de esto, del grano del componente a probar. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos, posiblemente se pueda separar más, pero tenemos tres tipos distintos de pruebas. ¿Okay? Tenemos lo que se llaman pruebas de sistema, que a veces también se les conoce como pruebas de fin a fin, pruebas de integración y pruebas unitarias. Y lo que vamos a hacer es discutir esos distintos niveles de prueba. En general, fíjense que mientras más abajo nos movemos, o sea, mientras más hacia las pruebas unitarias nos movemos, el grano de lo que estamos probando es más fino. ¿Qué quiere decir el grano? Quiere decir que nos acercamos más a probar pequeños trocitos de código versus probar todo el sistema o grandes bloques del sistema. ¿Ok? Tratar de probar todo el sistema es probar algo de grano mucho más grueso. ¿Me sigues, Maureen, la idea? ¿Ok? Porque si hay una falla, por ejemplo, en esa prueba, no sé qué es lo que está fallando. Estoy probando todo el sistema. Mientras más abajo, mientras más fino es el grano, si hay una falla aquí, yo sé que está fallando es tal función particular porque es la que estoy probando. ¿Bien? Generalmente, las pruebas, mientras más hacia las pruebas unitarias nos vamos, son más numerosas. O sea, normalmente yo voy a tener muchas más pruebas unitarias que pruebas de sistema.
¿Ok? Y generalmente mientras más abajo me muevo, más rápidas son esas pruebas. O sea, quizás me va a tomar mucho más tiempo correr unas 10 o 15 pruebas de sistema, donde tengo que probar todo completo, que probar unas 100 o unas 200 pruebas unitarias. ¿Ok? Quizás unas 200 pruebas unitarias es un poco lo que hicimos aquí. En 2 segundos corren 30 pruebas, pruebas unitarias. ¿Vale? Pero quizás las pruebas fin a fin, y estoy inventando porque esto no tiene prueba fin a fin todavía, les voy a mostrar prueba fin a fin en otra aplicación, pueden tardar 4 minutos, la misma cantidad de pruebas, o quizás menos cantidad de pruebas, ¿se dan cuenta? Entonces, el tiempo que tarda una prueba en correr también es importante, si se ponen a pensar. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo estoy codificando algo, yo no puedo poner a correr un conjunto de pruebas y esperar 20 minutos, a pesar de que se estén corriendo cientos de pruebas, y es mucho más de lo que podría correr manualmente en 20 minutos, ¿me entienden la idea? Pero no puedo esperar 20 minutos para tener el feedback completo antes de seguir codificando. ¿Se dan cuenta? Pero sí puedo esperar 2 segundos o 3 segundos. Entonces uno empieza a entender que hay un conjunto distinto de pruebas que prueban un grano distinto del sistema y que tardan más o menos en ejecutar, y que eso, dependiendo de la etapa en la que esté trabajando del desarrollo, puede tener sentido o no. Vale. Vamos a tratar de mostrar esas pruebas fin a fin. No sé si esto va a correr, sinceramente se los digo. ¿Ok? Tenía pensado mostrárselos en un momento, pero no estaba pensado para este momento. Este es un proyecto real, no es un proyecto de juguete. Tengo inclusive muchas ofertas de tesis para esto y tengo años desarrollando esta cosa. Vamos a ver si corre. Ok. Bueno, esto que van a ver aquí realmente es un fuera de tópico, es un script que se encarga de hacer el build de un proyecto, se llama Maven y es muy muy útil realmente. Esto lo vamos a poner a correr, le vamos a decir que compile todo el código fuente, lo empaquete y corra las pruebas. Entonces fíjense lo que va a empezar a suceder, vamos a ver si esto funciona. Él ahí está compilando todo, ¿ok? Y para cada proyecto que compila corre las pruebas. Ven que dice test. Muchos de estos proyectos lamentablemente no tienen pruebas. Eso es algo que estamos tratando de cambiar. Aquí van a empezar a correr ya algunas pruebas interesantes. Está tardando en ejecutar, eso es normal. Fíjense, no estoy tocando el teclado. Manos arriba. De la nada sale un navegador, está inicializando base de datos, etcétera, por eso tarda un poco la primera vez que lo hace. Y por más que sé que tarde, siempre logra sacarme de quicio el silencio que sucede en este momento. Se abre la página, que tarda otro poquito más todavía. Pero el punto es que una vez que arranca, fíjense que él simplemente abre y cierra navegadores y empieza a hacer clics y empieza a comprobar, contrastar el resultado de lo que se muestra en el navegador con la salida esperada. ¿Ok? Entonces noten que aquí estoy probando todo el sistema. Aquí estoy probando el sistema desde el navegador, ¿bien? El HTML, el JavaScript, la conexión con el servidor, todo el servidor, toda la lógica de negocio que pueda haber allí, la conexión con la base de datos, etc. O sea, estoy probando el sistema de fin a fin, de cabo a rabo. Esto es una prueba de sistema completa. Noten que son pruebas lentas, o sea, hay que lanzar el navegador, hay que esperar que las bases de datos se inicialicen,
hay que ponerse a hacer clics, y aún así noten que él hace clic mucho más rápido de lo que yo podría ser capaz de hacer clic, y escribe mucho más rápido. ¿Okay? Pero aún así son pruebas lentas. Todo el suite de pruebas vamos a dejarlo terminar para ver el reporte final, pero todo el suite de pruebas tarda unos 4 minutos más o menos en correr. ¿Okay? Y eso, que les soy sincero, no tengo ni el 30% de la cantidad de pruebas que realmente quisiera tener, de las pruebas fin a fin. Ahí hay un trabajo en progreso. O sea, si esto tarda 4 minutos, imagínense que si tuviese todas las pruebas que quisiera tener, probablemente tarde unos 20 minutos en correr. La otra cosa interesante es que este proceso de pruebas, el hecho de tener scripts que corran las pruebas, o sea, el hecho de no depender de un humano que esté haciendo el trabajo, eso implica que yo lo puedo automatizar completamente. O sea, yo puedo tener, digámoslo así, otro sistema de software que imaginen que cada vez que hacen un commit al repositorio de código fuente, no hemos hablado mucho de eso, pero ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Cada vez que ustedes guardan el código y lo ponen ya listo para, digámoslo así, para probar, este software automáticamente se da cuenta de eso, trae el código, lo compila, corre las pruebas automáticamente y genera un reporte. ¿Se dan cuenta? O se puede programar para que una vez al día, a las 12 de la noche todos los días, el sistema se trae el código fuente, lo compila y corre automáticamente las pruebas, y a la mañana ustedes llegan al trabajo y tienen un reporte de si el build del día anterior, de la noche anterior, corrió o no, funcionó o no satisfactoriamente. Y eso se llama integración continua. Porque a medida que yo voy integrando componentes en el sistema, automáticamente esos componentes se van probando. Por supuesto, alguien tiene que escribir las pruebas. Entonces puedo probar el build completo, el sistema completo, como un todo, automáticamente, todas las noches. Inclusive hay equipos de desarrollo que tienen ese tipo de software conectado a luces. Entonces cuando el build se rompe, se prenden luces rojas. ¿Okay? Entonces todo el mundo sabe que hay que arreglar el build antes de seguir haciendo cualquier otra cosa. ¿Okay? Entonces, de nuevo, todo este conjunto de herramientas y estos conceptos, esta visión, nos cambia la forma en que desarrollamos software. Y hacer cosas que antes parecían difíciles de hacer o parecían hasta imposibles, hacer que la arquitectura de una aplicación evolucione continuamente. ¿Okay? Cambiar los requisitos continuamente, inclusive. No tener necesidad de tener todos los requisitos cuando estamos comenzando a desarrollar. Hacer que esas cosas que antes parecían imposibles sean posibles. Fíjense que cuando termina de correr, se portó bastante bien. Le tomó correr todo 4 minutos 54 segundos. Por supuesto que si estoy desarrollando y estoy codificando una tontería, no voy a querer esperar 5 minutos para ver que todo está bien. Entonces ahí hay que... ¿Ah? Exactamente, hay que bajar el nivel de pruebas. Ahí no me sirven quizás las pruebas fin a fin. ¿Bien? Debería correr ciertas pruebas unitarias que tarden mucho menos en correr. Y noten que para cada proyecto que él hizo todo esto, él ejecutó el conjunto de pruebas y me dijo que todas las pruebas pasaron. En total corrieron 19 pruebas. De nuevo ven que tengo menos pruebas de las que quisiera. Para un sistema de esta magnitud debería tener muchas más. Se detectaron 0 errores y 0 pruebas se pasaron por alto. O sea, todo está bien, se portó bien. Entonces yo puedo tener una idea muy clara con un solo comando de que las cosas están compilando, están corriendo y están bien. No hay nada que se rompió. Entonces eso es un bonito ejemplo. Estos son ejemplos de pruebas unitarias, muchas de ellas. Estas son ejemplos de pruebas, la otra cara de la moneda, de pruebas fin a fin. ¿Están claras las ideas? Hasta aquí. Bien. Entonces, fíjense que empezamos a tener algunos problemas, porque quizás algo tan simple como eso es fácil de probar. Quizás algo tan complejo podríamos decir, bueno, hacemos puro pruebas fin a fin, pruebas de sistema, sabemos los inconvenientes que tiene eso, pero también lo podemos probar. Pero cuando quiero probar algo como esto, ¿ok? O sea, un solo bloquecito de ese software, o cuando quiero probar algo como esto, un conjunto de bloques de ese software y cómo funcionan juntos, por cierto que estos serían pruebas unitarias, completamente, estas serían pruebas de integración, si lo quieren ver, porque estoy probando un conjunto de componentes. Mientras que estas serían pruebas fin a fin, estoy probando todo. Empiezo a tener problemas. ¿Okay? Probar algo como esto es fácil, ya lo vimos, pero probar algo como esto y probar algo como esto es difícil, aparentemente.
¿Por qué será difícil? A ver. ¿Por qué puede llegar a ser difícil? Programadores orientados a objetos. Fíjense, ¿cuál es el problema? Bueno, esto es fácil, poner a correr el sistema y hacer clics, se puede automatizar. Pero aquí tenemos problemas. Por ejemplo, si quiero probar el componente que está en amarillo, resulta y pasa que el componente que está en amarillo tiene dependencias. O sea, depende de otros componentes. Imagínense que ustedes están haciendo cierto programa para calcular la trayectoria de una nave espacial. Y ojo, me estoy inventando algo así debajo de la mano, ¿vale? Y resulta y pasa que ese componente, ese programa que calcula la trayectoria de una nave espacial, depende de otro componente que resuelve ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? ¿Cómo pruebo el componente que calcula la trayectoria de la nave espacial? Imagínense que eso sería el que está en amarillo, ¿ok? Si ese componente depende de otro componente que calcula ecuaciones de segundo grado. Ok, a lo mejor imagínense que eliminamos este que está aquí abajo y solo tenemos esos dos componentes. ¿Okay? Yo podría decir, bueno, pero espérate, le doy ciertas entradas a este componente inicial, que ese componente invoque al componente que calcula ecuaciones de segundo grado, ¿ok? Y obtengo las salidas, y si las salidas son correctas, bien. Pero eso es una prueba unitaria. Una prueba fin a fin, es una prueba de sistema. Si eso es todo mi sistema, al hacer eso estoy probando todo el sistema. Y yo a lo mejor quiero probar solo el componente que está en amarillo. ¿Ven el problema? ¿Okay? Y peor aún, quizás las dependencias del componente que queremos probar, o sea, las dependencias del componente que queremos probar, tienen a su vez dependencias. Entonces empieza a ponerse complicado porque probar este componente implica probar todas las dependencias y a su vez tener que meter allí en el saco todas las dependencias de las dependencias. ¿Lo ven? El problema es que si yo hago una prueba de sistema y yo detecto un bug, un error, es muy difícil saber dónde está el problema. O sea, es más difícil. ¿Está en el componente que estoy probando o está en alguna de las dependencias? ¿Se dan cuenta? El error está en que el componente que estoy codificando calcula en efecto mal la trayectoria de la órbita espacial, o resulta que el componente que resuelve ecuaciones de segundo grado para ciertos valores de entrada no dio el resultado correcto. ¿Se dan cuenta de los problemas que empezamos a tener al respecto? ¿Okay? Si alguien tiene la menor duda, por favor, esto es importante. Bien, el problema es que hay algún tipo de acoplamiento, y más adelante vamos a entrar en detalles de lo que significa ese término, con mucha más profundidad cuando hablemos de arquitectura de software. Pero hay un problema de acoplamiento, esto es arquitectura de software también, por cierto. Hay un problema de acoplamiento entre esto y esto. ¿Ok? O sea, el componente que calcula la trayectoria de la nave espacial está acoplado, depende del componente que calcula ecuaciones de segundo grado. ¿Bien? Entonces la forma de resolver eso generalmente es que tomemos A, que es el componente que quiero probar, tomemos las dependencias B y C, y esto de nuevo lo vamos a hacer en código también, o sea, no se preocupen por eso. Y hagamos algo como esto, fíjense. ¿Qué tal si yo pudiese tomar esta construcción que está aquí y pudiese reemplazar B y C, pudiese quitarlos, ¿ok? Y pudiese colocar en lugar de B y C, pudiese colocar un B y C falso? O sea, estoy tratando de engañar a A, ¿se dan cuenta? Estoy tratando de quitarle el B y C verdadero y estoy tratando de ponerle un B y C falso. Y luego construyo entonces este esquema y corro mi prueba. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, miren, para los valores de entrada de esta prueba particular en la que estoy tratando de calcular esta trayectoria de la nave espacial, el componente A debería tratar de resolver una ecuación de segundo grado que tiene tales parámetros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, bueno, espérate, eso está en las especificaciones. Esa es la forma en que se resuelve el problema. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un B, que es el solucionador de ecuaciones de segundo grado, que cuando a él le pidan que resuelva una ecuación de segundo grado y le pasen los parámetros, él simple y llanamente va a retornar los valores en duro.
¿Ok? O sea, los valores cableados. La respuesta es esta. Él no va a calcular el resultado, la solución de la ecuación. ¿Ok? De manera que si esa prueba tiene una falla, ¿dónde está la falla? En el código que calcula la trayectoria, porque estoy seguro de que el componente que devuelve las ecuaciones, las raíces de esa ecuación de segundo grado, está retornando el valor correcto. ¿Por qué? Porque saqué la cuenta, la doble verifiqué y la puse allí, ¿ok? En duro. Eso tiene la ventaja también de que si tengo un componente, fíjense, que en la realidad depende de otros componentes, que a su vez dependen de otros componentes, y yo reemplazo estos componentes por componentes falsos, ¿se dan cuenta? Corté la dependencia. ¿Lo ven? Porque esos componentes falsos ya no van a depender de otros componentes. Entonces poner esta transparencia no está, habría que añadirla. Poner estos dos componentes en verde, hacerlos falsos como les acabo de mostrar, ¿ok? Automáticamente corta estas otras dependencias que tenemos acá. La moraleja aquí es que en muchos casos, si yo tengo código como este que teníamos aquí al principio, allí es fácil de probar. Es fácil de probar porque ¿de qué depende ese componente? ¿De qué otros componentes depende? De ninguno. Él no tiene dependencias. ¿Ok? Si fuese, qué sé yo, algo que involucre una raíz cuadrada, a lo mejor va a depender de el math de Java, que sirve para calcular funciones, digamos así, de ese tipo. ¿Ok? Pero así como está, no depende de nadie. Por lo tanto, probarlo es simple. Pero cuando tengo componentes que tienen dependencias, que a su vez pueden tener dependencias, hacer estas pruebas es complejo. Y la solución es básicamente esta, es reemplazar las dependencias del componente que voy a probar por objetos falsos, que sé que siempre devuelven el valor correcto. No lo calculan, devuelven el valor correcto. ¿Ok? Y además esos objetos falsos me permiten hacer cosas como este y descubrir cosas interesantes. Bueno, se supone que cuando calculas la trayectoria de la nave espacial tienes que resolver una ecuación de segundo grado. Ojo, estoy inventando de nuevo, ¿ok? Se supone que eso debe suceder. Por lo tanto, siempre que mando a calcular la trayectoria de la nave espacial, se debe invocar el componente que calcula las raíces de la ecuación de segundo grado. Puedo razonar de esa manera. Entonces, cuando termina la prueba, yo puedo preguntarle al componente B, que en este caso hemos dicho que sería el que calcula las raíces de segundo grado, si fue invocado. Y si no fue invocado, resulta que es posible que eso también sea indicativo de un problema. ¿Cómo que calculó la trayectoria de la nave espacial sin invocar las raíces, al software que calcula las raíces? ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas. Básicamente, de nuevo, para redundar un poquito aquí, lo que estoy haciendo es esto: el sistema que en producción, en funcionamiento, tiene dos dependencias, estoy cambiándolo por esto, estoy tomando solo lo que quiero probar, ¿se dan cuenta que es A? Lo estoy poniendo en una especie de banco de prueba, porque estoy reemplazando sus dependencias por dependencias falsas, de manera que A nunca se da cuenta que le estoy poniendo otras cosas. Estoy codificando un conductor de la prueba que le da ciertas entradas, configura por supuesto estas dependencias falsas y obtiene las salidas y las comprueba. Y todo eso es consistente con lo que vimos hace un rato, con este diagrama. ¿Alguien tiene preguntas al respecto? De nuevo, esto es el decirlo. Lo vamos a hacer, ¿ok? Y lo vamos a aterrizar en código, para que vean que realmente no es nada del otro mundo al final del día. En mi defensa, esto es complejo de explicar y esta es la primera vez que se intenta explicar en el curso, ¿eh? Espero que se haya entendido. Y por cierto, a estas cosas que están aquí se les llama en inglés mocks, stubs, falsos, dummies a veces se les llama. El término más común es mock. Y entre mock, stub y dummy hay sutiles diferencias. Ojo, ¿ok? Hay sutiles diferencias. No voy a entrar en detalles. Y todo esto que les he comentado se puede hacer sin la ayuda de un framework, es perfectamente factible. Pero de nuevo, en el mundo Java hay dos librerías muy conocidas para hacer esto, que son JMock y Mockito. En JavaScript, en Python, en Ruby, en C++, van a conseguir también toneladas de librerías y de frameworks de este tipo. ¿Okay? Es cuestión de buscar en Google mock JavaScript y
sale, vale. O sea, lo que digo, no vayan a salir diciendo aquí que lo único que existe es esto en Java, etcétera, porque no es así. Después me cae la gente de, esto no lo puedo dejar en cámara, así que... Y fíjense que hay un aspecto interesante, y es que esta maroma que estamos haciendo aquí se dice muy fácil, conceptualmente hablando. Hacerla en código hay que sentarse a hacerla, ¿vale? Y es muy divertido ver las cosas que suceden cuando uno trata de hacer esto con código que escribió antes de entender esto, porque resulta y pasa que el código que escribió no está pensado para hacer esto. Entonces ahí viene un aspecto, un concepto muy interesante que es la no me gusta esta palabra, ¿ok? La testeabilidad, pero es mucho mejor que decir la probabilidad, porque se confunde con el concepto matemático, ¿ok? Entonces, ¿cómo mejorar la testeabilidad o cómo escribir software testeable? Esto significa software que sea fácil de probar, ¿ok? Y la testeabilidad significa la facilidad de probar un software. Bueno, para poder escribir software que sea testeable, uno debe poder lograr hacer esto. Y para poder lograr hacer esto hay un par de conceptos que de nuevo los vamos a aterrizar con ejemplos cuando veamos código. Y cuando entremos también en arquitectura de software, que son pequeños tips, cosas como establecer contratos entre los distintos componentes por medio de interfaces. Ya vieron el keyword, la palabra interface en Java, ¿verdad? Bueno, resulta que ese pequeño concepto que vieron es muy útil. La gente tiende a subestimarlo, la gente tiende a decir, pero aquello de definir un tipo donde solo defino los métodos y no defino funcionalidad, ¿para qué diablos me sirve eso? Salvo para quizás una forma retorcida de darle la vuelta al hecho de que Java no soporta herencia múltiple. ¿Se dan cuenta? Pero resulta que ese concepto es clave cuando uno trata de hacer estas cosas. Porque fíjense que yo puedo tener, de nuevo, en lo abstracto, yo puedo tener el software que calcula la trayectoria de una nave espacial. Y puedo tener el software que resuelve ecuaciones de segundo grado. El módulo, una clase que resuelve ecuaciones de segundo grado. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas implementaciones posibles puedo tener de cosas que resuelvan ecuaciones de segundo grado? Muchas. Deben haber métodos exactos, métodos numéricos. Se pueden poner a inventar un montón de cosas. Puedo tener distintas implementaciones, algunas más eficientes, otras menos eficientes, etc. Al software que calcula la trayectoria de la nave espacial, ¿le interesa cuál estoy usando puntualmente? No. Inclusive una de esas implementaciones puede ser un mock, una falsa, que dados ciertos valores retorna siempre la misma respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que le interesa realmente al software que calcula la trayectoria de la nave espacial es tener una interfaz que le represente la posibilidad de calcular una ecuación de segundo grado. ¿Lo ven? El cómo está implementada esa interfaz por detrás no me interesa. Entonces, usando interfaces, fíjense que yo puedo desacoplar la implementación puntual de algo, ¿ok?, de su interfaz. Y por lo tanto yo puedo tener un componente, el que calcula la trayectoria de la nave espacial, que puede utilizar indiferentemente varias implementaciones. Entre ellas nuestro mock, nuestra implementación falsa. ¿Ven en qué dirección vamos? Otro consejo es evitar usar el operador new para crear instancias concretas de un tipo dado. Es decir, si en el constructor del software que calcula la trayectoria de la nave espacial yo hago new solucionador de ecuaciones de segundo grado, por más que tenga una interfaz, estoy frito. Estoy frito porque ¿cómo hago para cambiárselo por el falso cuando lo voy a probar? ¿Se dan cuenta? Hice new en el constructor y lo asigné a una variable. En el código no tengo manera de reemplazarlo, quitar ese y poner el falso. Porque está en la interfaz. No, porque tengo la interfaz, pero el software que calcula la trayectoria de la nave espacial, en su constructor, hizo new solucionador de, y se lo asignó a la variable que va a utilizar más abajo. ¿Lo ven? Entonces no tengo manera de reemplazarlo. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer new en el constructor, yo se lo paso? ¿Te das cuenta? En el constructor del software que calcula la trayectoria de la nave espacial, vamos a llamarlo calculador, para ponerle un nombre, calculador orbital, yo le paso el
solucionador de ecuaciones como parámetro. Yo le puedo pasar en producción, le puedo pasar el real. En producción le puedo pasar los verdaderos. Pero bajo prueba le puedo pasar los falsos. ¿Se dan cuenta? Si se lo pasé en el constructor, puedo hacerlo. Pero si en el constructor hice new solucionador de ecuaciones de segundo grado, ya hice el new, no tengo manera de hacerlo. ¿Lo ven? La otra es usar el principio de inversión de dependencias, y eso está muy relacionado con el new. Y yo no quiero entrar mucho en detalles en esto porque lo vamos a ver, digámoslo así, en arquitectura de software. La idea es que si yo hago new en el sistema de cálculo, en el calculador orbital, de sus dependencias, estoy ya atado por siempre a esas dependencias. En cambio, si yo hago inversión de dependencias, lo que estoy diciendo es que desde afuera a mí me meten las dependencias. Por lo tanto, no estoy atado a las dependencias. Estoy atado a las interfaces. ¿Ok? Es redundar sobre el mismo principio. ¿Sí? Angélica. Angélica, ¿verdad? ¿Sí lo ves o no lo ves? No lo ves. Ok. ¿Entiendes lo del new? El problema del new. Bueno, es básicamente lo mismo, dicho de otra manera. Si yo hago new, ¿ok? Estoy atándome a la dependencia. Porque en el constructor estoy haciendo new. Por lo tanto, no tengo manera de reemplazarlo. El principio de inversión de dependencia lo que me dice es, hey, no hagas ese tipo de cosas, no te ates a dependencias particulares. Simple y llanamente, cuando necesites una dependencia, deja que un ente externo define una interfaz para representar la interacción con esa dependencia, eso también está claro, y deja que un ente externo te la inyecte, vía el constructor, o vía un setter, o de alguna manera. No hagas new, porque si haces new, estás ya atado a esa dependencia, no la puedes reemplazar. En cambio, si tú dejas que te la inyecten, yo te puedo dar la que de verdad calcula en producción, o te puedo dar uno falso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el principio de inversión de dependencia, y lo vamos a ver detallado en arquitectura de software, no se preocupen. Y ese tipo de cosas, por cierto, es tan crítica que hay frameworks que hacen eso. Entonces uno debería apoyarse en frameworks que automáticamente te hacen ese tipo de cosas. Frameworks como por ejemplo Spring es uno, pero hay muchísimos. Tanto en el mundo Java, Spring es del mundo Java, como de otros lenguajes de programación. ¿Qué hacen estos frameworks? Por ejemplo, que cuando uno quiere un objeto particular, uno no hace un new. Uno le pide al framework, hey, por favor, constrúyeme el objeto. Y el framework en algún lugar tiene descrito cómo es que se supone que se construye ese objeto para este caso particular. Y él automáticamente crea todas las dependencias. El framework, fíjense, hace los news, no uno. Y inyecta todas las dependencias y te devuelve el objeto listo. Velo desde este punto de vista, velo desde el punto de vista, yo quiero el solucionador de ecuaciones para producción. Entonces, ¿qué hace el framework de dependencias, de inyección de dependencias? Dice, ok, te construye el calculador orbital, te construye el solucionador verdadero de ecuaciones de segundo grado, le inyecta eso y te lo devuelve. ¿Te das cuenta? Pero también puedes decirle, yo quiero el solucionador de ecuaciones para pruebas. Entonces él te construye, es quizás un ejemplo muy plano, ¿no? Pero es válido. Te construye el calculador orbital, pero te inyecta ya no el solucionador de ecuaciones verdadero, sino que te inyecta el moco. Hay mejores maneras de hacer eso, ¿ok? Pero esa es una forma de verlo. Entonces hay que apoyarse en ese tipo de framework que hacen ese tipo de trabajo, ¿vale? Si uno sigue estos 4 consejos, por cierto, tiene muchísimo más chance de escribir código que sea testeable, que sea fácil de probar, ¿ok? No es trivial, porque tiene un impacto en la arquitectura del sistema que estamos desarrollando y de la forma en que pensamos como programadores. Inclusive, la forma en que ustedes los han entrenado desde programación 2, desde estructura de datos, inclusive, va en contra de esta forma de pensar. El no hacer new, ¿se dan cuenta? Me pone los ojos de este tamaño. ¿Vale? Vamos a volver a esto y lo vamos a aterrizar, espero, con un ejemplo de código. Bien, con esto terminamos hoy.